Ahora aquí la 3, aquí la 3, y la de y su porción, que esta se acabaría. Y su porción, como no lo veo. Ahora el código, está viendo una bola de eso. Tengo una gana de ver la grabada eso, porque un poco más y yo le doy la bola. No, si tengo que ver ya, cuando te viene la veo ya. La agrupación y que esto que igual quiero aquí una rucha falló y igual dejo la luz que estaba también por aquí. Siento, una vamos con la mía. No, pero la plantilla, A la izquierda, de atrás, de izquierda. ¿Cuál es la negra? Creo que sí. ¿Entro ahora? ¿Verdad que tienes otra ahí? ¿No le deja tirar?
Empezó este año. Siguiente, bueno. Aquí no. Manu tiene que ser ahí. Manu. Súbele ya el marcador, ¿vale? Que no me la veo. Cuidado. Dime, coño. Perdió ahora, ¿no? ¿Quieres? Si no lo hago, pasa.
Ganó Esteban. ¿Cómo? ¿El reenganche por qué partidas? Bueno, luego el reenganche o el primero. El primero. Si quieres sin enganche es una... Ah, pues solo de cuadro. Ahorita.
Venga, vamos,
claro. Pero es que ya... Le habrás enseñado tú algo, ¿no? Sí, el billar, ahí mira el billar. Las bolas, billar, sí. Claro. Está sin brazos. Ojalá hubiese tenido yo una persona que se educa con... ¿Sí, qué brazo, tío? Que se educase conmigo lo que yo me educo con los demás. Que yo les explico defectos y tal, y a mí eso nadie me lo explica. Eso es una ventaja. Hombre, sí, hubo gente que también... Era el brazo de la vida. Sí, está como un sí, era el brazo de la vida. ¿Qué brazo era el bachero? Que está como un toro, tío. Estaba aquí tirando de aquí para allá y se me dio un brazo para toda la playa. Hay que poner la cámara más lejos. Si tuvieras tiempo libre, faltamente que estés de fraude, tío. Guapo, yo con tiempo libre, ¿sabes? Vería muchas más películas, tío, comería muchas más veces por ahí, iría más de viaje. Si no estás hablando de tiempo libre, verde. Bueno, pues para ver una película en casa, tío, son 2 euros. Y luego sale la faena. Muy bueno. Yo quería que va a ganar la esfera. Ahora no, me cago en la puta que me manda. Que va a ganar toda la vida, es un veterano. Igual será, pero bueno. Está pasando bien. Igual será como tú quieras. Sí, pero es que esta sensación no te la perdona la vida, tío. En la vida. No, esta no. Eso es la vida. Es una persona que no va a cometer un fallo fácil. Ya, bueno, pero tengo que pasar. Ya, claro. Bueno, esto por acabar con nada. Por acabar. Pero ya, para hacer esta. Martín, te recuerdo que soy el único que se hace punto esta semana. Ah, bueno, ya. Bueno, Claro, es que manejamos los fáciles siempre. Hostia, qué cosilla, salió fácil. No, ¿eh? Ah, es que soy yo. Y en la primera día, el partido para vestir, y era un pepino. Entonces, pero cuando el pecho. Y como jugó Juanito también, Ya, pero Juan manejaba mucho. Y cuando fuera, cuando jugó el minuto de los ¿qué pasó? no fue un ataque de muy fácil. Lo único que se puede usar es el alternativo, que si no es ese alternativo, como muy poquito, pero yo rompí y no me quedo por ahí, no, que no, pero Sí, pero si falla, mira que bonito se tenía que jugar el otro.
El Fran es un veterano, tío, en caso. Está todo, tío. Mira, a ver. La metemos la mano y se sabe. No, Fran pensar que... Mira, a ver. Fran pensar que... Sí, no, no, está claro. La bola que te puedes pensar la mesa ahí por tiempo que lo Sí, sí. Me vas a preguntar, ¿qué no está la del mar? Una pregunta, ahí está. ¿Qué va? ¿Qué va? no sé, la que no puedo es que yo la primera partida del día, tío, es que me cuesta, pero la segunda que me hace Es que estos jóvenes como vienen con meterse en psicología, unas 8 que... A ver, chicos, entonces... Esto así. El tequila de todo, vamos. El primer día que en la partida, si te puedes calzoncillo, la semana que viene te cambio. Si ya estoy perdida, y ya que sí, otra partida vamos a vuestras ya sabes, voy y ahora más, no sé, para el campeonato, o sea, jugamos esto, luego vuelve a tomar el y luego, a ver, que es esto, que es un tío puta madre. Ando que te lo pediste, que es un tío puta madre. O sea, que luego subimos a billar y que yo creo que para billar, vale, pero que tú vienes, bien, pero luego es ilegal, tío, y es un tío. Claro, yo con una risa, esa bola que te pasé ahí, ¿qué más juega, tío? y que la juegan. Sí, es verdad que ya gané igual, no era para un día con 4-3. Y tal, me jugó una hora al principio de la partida, tío. Olvidé el problema que tenía y encima era que lo he tratado. Ahí jugué con Juan Sánchez, que la verdad, tío, no jugué con Juan Sánchez de su día jugar más, que es un pepino, es un pepino, sí. Claro, pero acumulas, esperas. Siete metros contigo, te ponen en caso, y te dicen, no, 4-9, 4 de bronce, pues sube las 7 de plata.
y te vas a viaje con 50 para las 4 veces, pues seguir acumulando para ir a traer, ¿no? ¿Cómo es aquello que tienes 4 pinches de vacaciones? El año que vas a Las Vegas con semanas. Nunca era eso. Yo tengo una de 3 años que no tuve eso. Yo las voy a guardar todas. Tú las vas a guardar. Las tarjetas es un truco, eso es un truco. Luego ya que las cartas las guardes o para un viaje. Y con todo, hagas una prueba de español. Y no te sirve para nada. No, acumular todo. Solo vale para el circuito y para cuentas. Las tarjetas siempre tienen más valor cambiar que dinero. Sí. Se valora mucho. Por eso yo no aconsejo guardar las tarjetas. Eso es malo. Eso es malo. Imagínate que esto vaya a pique. No quedas con la tarjeta. ¿Entiendes? Hay que colar la pájaro, mano. No sé qué viene en él, es como un chiste. Es que sois una riesga. Por la yafa, te pido que las 3 años. ¿Qué tienes? Esto que me acepto. Y no se puede regalar, ¿no? Y tú las llevas, o sea, porque te lo digo porque yo las tengo guardadas. O sea, no las tienes controladas y me las has ahí todo. Sobre todo las que pasen. Estudiar con Lo que hay alrededor. Está pensando para ir, ¿no? No, tú cuando cobras una tarjeta firmas. Porque yo estaba pendiente de no perder la tarjeta, pero bueno, sabiendo que Puedes perder pero no me lo digas, que tú y yo también firmo, ¿no? firmo ya no contrario. Oye, Juan, perdí 4 de golpe y tal. Lleva el control y año La tarjeta es... La de bloque no lo pagan eso porque lo tuviera que haber muerto. La tarjeta es el trofeo, porque luego ya cobrar esta tarjeta o convertir en ya. Sí, no, sí, en la última vez que viajes, que yo todavía tengo las doctrinas de Es que mira, si ganas el viaje por Nobel bueno, pero luego sí que se apunta algún programa como más. Este año hago yo. nos van a echar de Tour España, ya verás, nos van a echar. Ya el otro día, ya lo que pasa con estudios de siempre La verdad es que vaya atracos. No, es que no son atrás, es muy difícil. yo si vas tú, Pedro, todo esto nuevo se meten todos en segunda y Pero bueno, si ya llegas a ver, pueden hacer en otras comunidades jugadores que no tengas nosotros vamos. no, aparte nosotros como más que yo siempre lo digo, vamos a ver si nosotros vamos 40 y el que más lleva 15, ¿qué probabilidades hay? Es un buen ejemplo, eso está No sé si iban por España y estaban 4 o 5 estudiantes que estaban no, aquí en los estudios con 7 pies lo que hay es ver allí, perder un poco el miedo, y se hacen series con todo el mundo. hay gente que tiene más posibilidades a veces con bajo que puedes enseñar 4 horas al día. Hay gente que
aparte no hay ninguna provincia, ninguna comunidad en España que esté cumpliendo de condiciones como que es donde se saca eso al final te obliga, te obliga a estudiando en un ranking y más o menos vas viendo que yo estoy entre estos. Esto que el ranking dice la verdad, dice que hay que insultar. Eso es momentáneo. Al final el ranking, Al final no trae ahora yo el primer año yo estuve en el 3 y espera que sea nosotros se pelearon para llevar pero es que el primer año no se pelearon más es que la bomba que entre no jugando había 3 vacantes en este momento. Él viene aquí a jugar. Sí, pero se lo decía para el clasificatorio, para que tampoco se diese esa vacante para el clasificatorio. A un cuadro más fácil y te tienen que ganar la primera y pasar. No le tengo ninguna vacante. Igual siempre cae en la pelota de la vida y nunca puede hacerlo. También, claro. Hay que mirar los dos. Yo el año pasado me diste tu marcos de chaval. No, sí. No, yo me quiero cada día y no decidiste. La compra, pues ¿sabes lo que dice, no? Le caso, no compra la vacante, la siguiente, la primera cosa, toma, sin vacante. Pero toma, ala, y yo me quedo en sillas, a las 5 de la tarde, te dice, luego en la siguiente prueba vas a tener menos opciones que coger si tú le quieres tienes más tienes más tiempo. La jugada no estaba mal hecha, no estaba mal hecha, lo que pasa es que el resultado fue todo la primera ronda, ¿me entiendes? Pero el resultado, los jugadores la jugada estaba bien pensada, yo pensé que estaba bien, pero claro, me salió mal porque me cayó todo la primera ronda.
Juan, ¿cuántos está? Ayer, me dejo perder los perdedores, paso por el otro lado. Claro, claro. Claro, sí, sí. Yo soy sacador. Así es, los tíos. Voy para adelante, gente muy buena, que podía llegar por la no, porque en semifinales puedo jugar contra entonces, por el otro lado de semifinales llegó a la final, como los 30 y en primera. Si vas teniendo miedo, claro, es que para progresar hay que jugar más arriba. Pues lo que se mete caña. Claro, es que si quieres estar eternamente los quintos, sextos, cuartos, pues que no tengas, es que no veo ese razonamiento. De lo que se trata es Superarse y estar un kilómetro arriba. claro, Y una competición. escalar posiciones, quedar cada vez mejor. Ya habrá tiempo de ganar premios. El año que viene es haciendo y que va a cumplir. Ella que no se pone nerviosa, aquí no ve más que manojos de nervios, ramilletes. Una persona aquí que no se pone nerviosa, vamos, arrasa. Y el camino muy bien el punto. Y poco, Sí, o una vez una jornada. A Tony, No, hombre, chaval, tío. a mí la vez que ganó y la vez que le ganó Sara Forte, algo bien. Tampoco hubo ahí casi un divorcio. ¿Sí? Sara Forte, madre mía, fue muy gorda que misma en campeonato. Aquí en un ranking. Madre mía. No volvió a jugar más y seguir hasta ya no va la echó del ranking. Aquí la echó de casa, haciéndolo. ¿El qué? Porque a mí siendo últimos de toda la vida, por ganarlo en un campeonato de España por equipo, no sin hablar ni tío. Pero es que fue muy fácil. Yo como aquello con la madreña, pero el de la madreña es con Juan esto me necesito muy mal. Y llevamos ahí a Juan y Salita, vamos para allá, tío, y perdemos, ganamos la primera, bien, vamos los tres, el Pedro no fue. Y de repente nos toca un Babilón, pues eran Jorge, ¿te acuerdas Juan? Johnny, Bill y el del ojo, y Iñaki. ¿No hubo que jugar la última? No, solo se jugaron 6 de 9. Se jugaron 6 y se acabó. Íbamos 55-6 o algo así. Pero es que antes de empezar, ya pasamos otra ronda, no sé qué, pero un día entero así, ¿no, Juan? Un día entero, ya pasamos otra ronda, porque no sé qué, a la primera del día siguiente, tío, 56 partidos, o sea, 66 partidos. No puedo ver Jorge, que está ahora fuera de las piedras, llorando, Jorge, por favor, Jorge, que esto es un juego, por favor. Madre mía, no sé qué yo es que era un partido de Leo todo el día, detrás de ti. Vaya sobrada que le bueno, sí, es que esa fue mi historia, digo que me iban a cortar el coleta. Bueno, ahí fue donde ganamos el día. Pues era hijo de un día veis en el pistón que es hijo de ti, que era hijo suyo. Digo, madre mía, yo no me acuerdo del chaval, te lo juro, Y luego perdimos cuando que nos entre los 8 contra el equipo de Grecia. Tenemos que hacer y yo metí como fue el otro el Berín empezamos a hacer vale, entonces el Berín de Macario contra Johnny